Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al módulo 6, que sabéis que estamos dedicando a tratar el estudio de las estructuras e instituciones económicas del desarrollo. En esta tercera sesión, que es la que empezamos en el día de hoy, vamos a abordar la cuestión del desarrollo agrario y sus transformaciones para el desarrollo. Nos acompaña de nuevo el profesor Carlos Oya, que es catedrático de Economía Política del Desarrollo en la Escuela de Estudios Orientales Africanos, en SOAS, de la Universidad de Londres, y cuyas principales líneas de investigación son, por un lado, las dinámicas de las relaciones laborales en empleo en África subsahariana y, por el otro, la economía política agraria y los estudios sobre pobreza y políticas del desarrollo. Así que, Carlos, una vez más, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en el curso. Muchas gracias. Entonces, bueno, para comenzar contextualizando la cuestión que nos ocupa hoy, quería preguntarte sobre qué papel juega el desarrollo agrario y las instituciones agrarias en las transformaciones capitalistas, por si pudieras orientarnos un poco en este sentido. Sí, bueno, como hemos hecho en las anteriores entrevistas, contextualizamos todas las preguntas en lo que son los procesos de desarrollo que conocemos dentro del ámbito de la formación de estructuras económicas, sociales de carácter capitalista, ¿no? Por tanto, pues nos atenemos, por un lado, a los periodos de largo plazo, desde los orígenes del capitalismo hasta lo que son los procesos más contemporáneos de desarrollo económico, que son los a los que normalmente prestamos más atención. Pero esta perspectiva histórica a largo plazo es importante, ¿no? Y para esta pregunta lo es precisamente porque en la economía política clásica el sector agrario y las estructuras agrarias siempre tuvieron un papel muy importante en lo que se vio analizar como el origen del capitalismo, ¿no? Entonces, tanto en el trabajo de Marx como de Lenin y muchos otros autores que siguen esta tradición, pues se prestó siempre mucha atención, ¿no?, sobre cuáles fueron las transformaciones que ocurrieron en el campo y que facilitaron de algún modo el surgimiento, ¿no?, de este nuevo sistema económico y social de relaciones de producción. Y en eso pues está, por ejemplo, la bien conocida historia de las enclosures en el contexto de Inglaterra y, por tanto, como los campesinos fueron un poco desplazados del campo, fueron, digamos, expropiados y no tuvieron más remedio que vender su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de las transformaciones que van ocurriendo en el ámbito rural, pues se crearon de esa manera las condiciones para la expansión de las relaciones capitalistas. Por tanto, es evidente que esos cambios en las estructuras agrarias siempre han sido muy importantes a la hora de entender ese desarrollo del capitalismo. Y si luego lo vamos observando a lo largo del tiempo, una vez que ya el sistema capitalista pues, se ha ido asentando a escala global, pues vemos que este tipo de transformaciones agrarias y de las instituciones agrarias pues también se da en otros contextos, pero no necesariamente replicando lo que se dio en Inglaterra o en otras partes de Europa. Entonces, cada país, en cierto modo, ha seguido una trayectoria de transiciones agrarias, de cambio agrario, como podemos ver quizás más adelante, bastante diferente, ¿no? Aunque todas contribuyendo, ¿no?, a ese desarrollo capitalista más a nivel nacional y luego a escala global. Otra forma de acercarnos a esta cuestión sería entonces analizar cuáles han sido las contribuciones de estas transformaciones agrarias en el desarrollo económico general. Entonces, ¿qué puedes comentarnos de esto? Ahí podemos ya destacar una serie de papeles clave y aquí ya tenemos un poco el análisis de lo que es la economía del desarrollo post años 50, que también se preocupó mucho de esto, es decir, cuál era el papel de la agricultura por ejemplo, en el proceso de industrialización y, por tanto, en el desarrollo económico, siempre dentro de este marco de relaciones capitalistas, ¿no? Entonces, en este sentido, hay bastantes tipos diferentes de contribuciones que van más allá de la clásica, es decir, la clásica que se planteó siempre, que era pues, el trasvase de fuerza de trabajo del campo, por tanto, la agricultura, a otras actividades de productividad más elevada, ¿no? Por tanto, el trasvase de factor trabajo al sector industrial o a los sectores de servicios modernos, todo ese tipo de cambio estructural del que tanto hablamos en la economía del desarrollo, pues tiene que ver precisamente con esa contribución vía factor trabajo de la agricultura, ¿no? Entonces, a medida
que va saliendo gente del campo, se va liberando ese factor trabajo. Eso también implica un cambio dentro de la agricultura en términos de modernizarse, sobre todo de alcanzar niveles de productividad bastante más elevados que en situaciones anteriores. Pero vamos, más allá de este trasvase de factor trabajo, hay otras contribuciones que son importantes, que un poco el trabajo de los pioneros de la teoría del desarrollo, ¿no? Uno es relacionado con la idea de los encadenamientos, es decir, que el sector agrícola efectivamente tiene ciertos potenciales a la hora de producir encadenamientos que fomenten el proceso de cambio estructural y la industrialización, ¿no? Por ejemplo, el sector agrícola como un comprador de bienes manufacturados, ¿no? De equipamiento agrícola o de insumos agrícolas, como pueden ser los abonos agroquímicos u otros. Estos son productos industriales, ¿no? Entonces, en la medida en que el sector agrícola se va modernizando en esa trayectoria, pues crea una demanda, crea un mercado para ese sector industrial incipiente, ¿no? Entonces, de ahí que los encadenamientos entre agricultura e industria son importantes. O también encadenamientos en términos de la agricultura, el sector agrícola produciendo insumos o bienes, materias primas que luego el sector industrial utiliza. Entonces, el caso más clásico sería producción de algodón para el sector textil y de ropa. Entonces, ahí, tradicionalmente, en la historia del capitalismo, el sector textil y de ropa, calzado, siempre ha tenido una importancia bastante significativa por encima de otros sectores industriales, ¿no? Y es imposible entender a escala global lo que ocurrió en los sectores textiles en la Europa del siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña, sin entender el papel que tuvieron los productores de algodón en distintas partes del mundo, ¿no? Y por tanto ahí también, volviendo a la primera entrevista cuando hablamos de las conexiones entre el desarrollo del capitalismo y el colonialismo o la esclavitud, pues ahí vemos que hay una conexión evidente entre lo que era la producción de algodón en el sur de Estados Unidos y el desarrollo del sector textil en Gran Bretaña y en otras partes de Europa. Nos has hablado del factor trabajo y de los encadenamientos sectoriales. ¿Qué otros elementos consideras que pueden ser relevantes? ¿Qué otros factores? Hay otros dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno, que es que el sector agrícola en muchos países, sobre todo hoy países que son relativamente pobres, pero que tienen sectores agrícolas que pueden producir productos para exportación, el sector agrícola pues, puede ser una fuente de divisas importante, ¿no? Y como ya sabemos, el proceso de industrialización también depende mucho de la capacidad de las economías de generar esas divisas, ¿no? La industrialización incipiente es muy consumidora de importaciones, ¿no? De equipo, de insumos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos que si tú tienes un sector agrícola suficientemente dinámico a la hora de generar estas exportaciones, pues generas oportunidades para la industrialización. Y luego está el desarrollo y las transformaciones agrarias también como fuente de empleo, ¿eh? Es decir, a pesar de que, por un lado, es cierto, estamos diciendo que el factor trabajo sale del campo y, por tanto, va hacia estas nuevas actividades, no deja de ser cierto de que en un contexto de crecimiento de la población, por ejemplo, en contextos como los de África subsahariana, donde todavía el crecimiento demográfico es elevado, el sector agrícola tiene que continuar creando empleo, ¿eh? Es decir, a pesar de que la productividad aumente, todavía necesita mano de obra y sobre todo cada vez hay más gente que vive todavía en zonas rurales que necesita empleo. Entonces, en estos procesos de transformación es fundamental el no olvidar la importancia que tiene la creación de empleo en el sector agrícola, tanto el autoempleo, es decir, el empleo que ocurre en las pequeñas explotaciones agrarias, explotaciones familiares, que emplea fundamentalmente mano de obra familiar, pero también el empleo asalariado agrícola, que puede ocurrir tanto en esas explotaciones pequeñas como en las medianas y grandes explotaciones agrarias. Un fenómeno que cada vez es más recurrente y más evidente en los países de África, América Latina y Asia. Entonces, ese empleo y las características de ese empleo luego tienen consecuencias importantes a la hora de analizar las dinámicas de pobreza en estos países. Por tanto, es importante. Esas transformaciones agrarias van a generar
unas transformaciones en el mercado de trabajo que luego tendrán un efecto en los que son básicamente los más pobres entre los pobres, ¿no? Sobre todo aquellos que necesitan empleos asalariados en el campo. Por lo tanto, como ves, son múltiples papeles y todo esto ocurre en el largo plazo, obviamente, a pesar de que históricamente hemos visto que muchas de estas transformaciones agrarias han tenido velocidades muy diferentes según qué contextos. En algunos casos las transformaciones agrarias han venido asociadas por cambios muy graduales, cambios de estructuras agrarias que han llevado mucho tiempo, y en otros casos son transformaciones agrarias pues, que han seguido un poco un proceso de Big Bang, ¿no? De transformaciones radicales, por ejemplo, revoluciones, reformas agrarias que luego han cambiado completamente la estructura de la propiedad, y todo eso ha llevado a un cambio agrario que luego ha tenido consecuencias para el desarrollo del capitalismo en esos contextos, ¿no? Claro, y por relacionarlo con esta última idea que comentas, ¿cómo podríamos caracterizar entonces las transformaciones y las transiciones agrarias y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo? Sí, efectivamente. Prácticamente en todos los contextos, y de nuevo nos atenemos a lo que es el periodo de desarrollo del capitalismo en los últimos 2 siglos, más o menos, es un periodo donde las transformaciones han sido más rápidas, aunque el desarrollo del capitalismo conllevó transformaciones agrarias en el contexto europeo, por ejemplo, pues que venían de mucho más atrás, ¿no? Del siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Pero efectivamente sí, si nos atenemos a estos 2 últimos siglos, pues vemos una variedad de procesos de cambio agrario, una variedad de trayectorias de transición agraria que en todos los casos, pues de algún modo u otro han contribuido al desarrollo del capitalismo y al desarrollo económico y social en distintos contextos, pero con características algo diferentes y con velocidades diferentes, ¿no? Entonces, tenemos en la economía política clásica pues la distinción entre el capitalismo desde arriba o el capitalismo desde abajo, ¿no? En el primer caso, pues se trata de una transformación que conllevó la transformación de las élites rurales, las clases terratenientes, en clases agrocapitalistas, con el caso de Prusia y Alemania como un caso paradigmático. En cierto modo, el caso británico pues, tenía elementos de esta naturaleza, aunque era una transformación más híbrida. Y luego el capitalismo desde abajo, que consiste básicamente en aquellos contextos en los que el proceso de cambio agrario sobrevino por una transformación del propio campesinado, ¿no? Una bifurcación por la que un segmento del campesinado, de la agricultura familiar, se convirtió, de hecho, en explotaciones de carácter capitalista, aunque siguiendo siendo familiar. Es decir, la agricultura en Estados Unidos hoy es totalmente capitalista, moderna, etcétera, pero no deja de ser, en la mayoría de los casos, empresas de carácter familiar, ¿no? Y por otro lado, los segmentos más desfavorecidos, los que tenían menos medios de producción o los que se vieron afectados por toda serie de shocks, que se van transformando en un proletariado, un semiproletariado, empleado en el campo o empleado en otros sectores, ¿no? Eso es lo que se vino a denominar un poco el capitalismo desde abajo, ¿no? Por la diferenciación del propio campesinado, ¿no? Y entonces, en otros contextos contemporáneos de países en África, América Latina y Asia, efectivamente vemos que se dan estos dos tipos de trayectorias, aunque en general parece predominar más el proceso de diferenciación del campesinado, que crea esas propias protocapitalistas, ¿no? Dentro de las estructuras agrarias. Y luego están aquellos contextos en los que se dieron, por distintos motivos, se dieron reformas agrarias radicales, revoluciones agrarias en muchos casos, que cambiaron de la noche a la mañana las estructuras de producción y que generaron en sí otro tipo de trayectoria de cambio agrario. Claro, porque nos estás hablando, por ejemplo, de revoluciones socialistas que se produjeron en el siglo XX. En estos casos, ¿qué características especiales o qué elementos diferenciales aportan estas revoluciones? ¿Podrías ponernos algún ejemplo? Por ejemplo, la Unión Soviética o China, pues ahí hubo trayectorias diferentes en las que las reformas agrarias llevaron a modelos de producción y modos de producción también diferenciados, es decir, con la abolición total de la clase feudal de terratenientes y luego, por un lado,
o el replicar esa agricultura de gran escala en forma de granjas colectivas, o la formación de un pequeño campesinado, pero dependiente del Estado, ¿no? para vender su producción, ¿no? Entonces, obviamente, las trayectorias de cambio agrario en los países socialistas luego tuvieron implicaciones en estas transiciones agrarias cuando estos países luego siguieron un proceso de reforma. Entonces, China en este sentido es un caso interesante en el que efectivamente en los últimos 30 años ha habido un proceso de transformación agraria muy, muy importante, muy rápido, tanto de diferenciación del propio campesinado como de un incremento, ¿no? de los agribusiness capitalistas, ¿no? que antes prácticamente, obviamente, no existían, ¿no? Entonces, estos son todo transiciones históricamente muy contingentes. Y luego, ya por acabar, otra cuestión es que han planteado algunos de los especialistas en esta materia, es si efectivamente el desarrollo capitalista hoy, contemporáneo, realmente necesita del tipo de transiciones agrarias que fueron más comunes en el pasado, ¿no? Es decir, esto es lo que plantea gente como Bernstein, es decir, que bueno, pues igual en contextos como algunos países de África o algunos países de Asia, no es necesario que haya una transformación capitalista total del sector agrario en el sentido de que surjan formas de agribusiness capitalista que dominen toda la producción, sino que el sistema capitalista ha aprendido a incorporar digamos, a la agricultura de pequeña escala, a la agricultura familiar, en los circuitos de producción y distribución capitalistas. Es decir, que ya no sería necesaria esa transformación total de las estructuras agrarias para que las agriculturas de muchos países de África contribuyan a ese desarrollo capitalista a escala global. Bueno, pues esto es una pregunta empírica en el fondo. Hay desacuerdos sobre estas cuestiones. Uno podría plantear que efectivamente algunos de estos cambios no se dan de la misma manera en algunos de los países más pobres del planeta hoy en día, que efectivamente tú ves una persistencia de ese campesinado que se consigue integrarse en estos circuitos de producción y distribución capitalista, pero también tú lo ves que se incorporan de una manera con muchas desventajas, ¿no? y de una manera muy precaria. Por tanto, no se puede descartar que las transformaciones que hemos visto en otros periodos pues tampoco se den en estos contextos con una serie de cambios de política, etc. Entonces, nada es descartable realmente, pero sí lo que vemos es que ha habido una variedad importante de estas trayectorias de transición agraria. Y ya para terminar, teniendo en cuenta estas profundas transformaciones a escala global que has comentado, ¿hasta qué punto considerarías que la agricultura del siglo XXI es sostenible? Y luego también quería, si nos puedes ilustrar también en el sentido de pues, conocer qué nuevas transformaciones serían necesarias. Sí. Bueno, esta es la gran pregunta de hoy, ¿no? Y además no es solo una pregunta pertinente en relación a lo que es el desarrollo agrario y las transformaciones agrarias, sino que también se podía aplicar al caso de la industrialización, cuestión que no tocamos en las anteriores entrevistas. Es decir, ¿es la industrialización de antaño o el desarrollo agrario de antaño sostenible? Es decir, una respuesta es posible en el contexto actual. Y la respuesta a esa pregunta pues, tiene bastantes dimensiones, ¿no? Pero en el caso de la agricultura hay 4 elementos, creo yo, que son importantes a la hora de plantear esta cuestión de sostenibilidad, ¿no? Y los que argumentan que efectivamente la agricultura del siglo XXI no es sostenible, pues sí tienen una serie de argumentos que son poderosos, ¿no? Primero, es verdad que la llamada agricultura industrial, capitalista, la más, digamos, transformada, depende de un uso muy intensivo de la energía. Entonces, evidentemente, cualquier sector que es muy intensivo en energía, todo dependerá de la fuente de energía, ¿no? Entonces, en la medida en que esa fuente de energía sea no renovable, ahí tenemos un problema muy serio. Y efectivamente, el desarrollo de la agricultura industrial en los últimos 50, 60 años, tal y como lo hemos visto, especialmente en los países más ricos, es un desarrollo no sostenible desde el punto de vista del uso de la energía.
También se podría decir lo mismo en relación al uso del agua, sobre todo en algunos contextos donde cada vez hay más escasez de agua, o también teniendo en cuenta los efectos que el propio cambio climático pueda tener en esa propia disponibilidad de agua. Entonces también ahí se podría plantear que, a no ser que haya un cambio en las técnicas de producción y en las necesidades de agua del sector agrícola intensivo, pues ahí podemos tener un problema de sostenibilidad bastante importante. Y luego hay una serie de desequilibrios que van más allá de la agricultura, aunque tienen que ver con la propia transformación capitalista del sector agrícola a escala mundial, pero que se refleja en lo que es la dieta, ¿no? de la dieta del siglo XXI. Y lo que en inglés llamamos la meatification, la carnificación, no sé si en castellano sería así, pero el exceso de carne, digamos, en las dietas, que es evidente en los países de renta per cápita más elevada, pero que también se ve claramente surgiendo de manera bastante espectacular en algunos casos en los países de renta per cápita media, es decir, los países que están siguiendo procesos de transformación muy acelerados, como China, ¿no? Por ejemplo. Entonces ves ahí que efectivamente hay unos cambios muy radicales en las dietas, con demasiado componente de carnes. Y claro, esto tiene implicaciones en la sostenibilidad del sector, tanto por los efectos que el propio consumo de la carne tiene sobre la salud pública, pero sobre todo los efectos ecológicos negativos que tiene todo lo que se ha desarrollado en torno a la producción de esa carne, ¿no? Tanto las granjas, digamos, extensivas de ganado, que se encuentran en América Latina, pero también en muchas otras zonas del mundo, como la producción de determinados frutos agrícolas para alimentar a ese ganado, ¿no? La producción de soja, de piensos, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí sí vemos que hay un desequilibrio muy peligroso y que necesitaría algún tipo de transformación que pasaría por un cambio, si cabe gradual y si no más radical, de esas dietas, ¿no? Y por último está la cuestión del crecimiento espectacular que hemos visto en el comercio internacional de productos agrícolas, ¿no? Efectivamente, hoy en día, sobre todo en los países de renta alta y de renta media, cada vez vemos que hay más producto agrícola importado, con lo cual hay un efecto ecológico negativo, por todo lo que implica el transporte de ese producto agrícola. Entonces ahí la transformación que pueda ser necesaria es un reacercamiento, ¿no? Es un poco lo que la agroecología intenta plantear, ¿no? Que es un reacercamiento de la producción al consumo, ¿no? Que esto no quiere decir que volvamos al autoconsumo, volvamos a formaciones precapitalistas, sino que dentro de este contexto que tenemos sería posible que a nivel nacional los productores consigan ampliar el abanico de productos y de excedente agrícola que sale al mercado, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, para concluir, efectivamente, el sistema tal y como está hoy, tanto en el ámbito de la producción como la distribución, es evidentemente ecológicamente no sostenible. ¿Cómo verías entonces la posibilidad de que pueda haber cambios que permitan una reforma desde dentro? Pues depende, ¿eh? Yo creo que el cambio principal, si cabe, en relación a lo que es la sostenibilidad y el cambio climático, el primer cambio principal es las fuentes de energía, ¿eh? Es decir, no solo reducir la intensidad del uso de la energía y del agua en las formas de producción actuales, sino que la energía que se use sea energía renovable. Entonces, si eso se consigue, que yo creo que no es una quimera, efectivamente ahí se habrá podido avanzar notablemente. Pero el resto de cuestiones son quizás más complicadas, es decir, cómo tú disminuyes el consumo de carne en distintas sociedades, sobre todo sociedades cuyas aspiraciones tienen reflejo en la propia dieta. Todo eso requiere intervenciones a múltiples niveles, incluyendo el nivel de salud pública, de sanidad pública, que requiere una coordinación que hoy en día parece bastante difícil. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es muy, muy necesario que saques a colación todas estas cuestiones porque parece que incluso en un contexto de grandes desafíos como en el que nos encontramos, ¿no? Con el cambio ambiental global y su manifestación más concreta en el cambio climático, parece que muchas de estas cuestiones quizá ni siquiera son tenidas en cuenta y que bueno, pues seguimos en nuestra idea perpetua del business as usual y parece que no
se modifica nada, pero evidentemente, pues bueno, como una de las patas que sostienen el sistema capitalista, pues la transformación del sistema agrario en este sentido, ¿no? Hacia pues bueno, una concepción más ecológica quizá del mismo, pues es fundamental. Así que, bueno, Carlos, de nuevo, muchísimas gracias otra vez por compartir todo tu tiempo, toda tu experiencia pues con todas las personas que participamos en el curso. Y nada, pues hasta aquí el final de la tercera sesión. Así que muchas gracias. Muchas gracias.